Bien, entonces continuando tenemos lo que es la introducción y vamos a ver un poco la definición del concreto. Es una mezcla de cemento, agua, grava y arena capaz de soportar cargas de compresión, pero muy débil para soportar cargas de tensión, por lo que por sí solo no tiene muchas aplicaciones como elemento estructural. Sin embargo, si se le combina con el acero de manera adecuada, conocido como concreto reforzado, se convierte en uno de los sistemas estructurales más comunes en la actualidad. Esta definición de concreto, pues ustedes ya la conocen desde eh, que llevaron esas materias relacionadas con el concreto. Entonces, como lo dice la definición, pues prácticamente por sí solo pues no tiene mucha aplicación, pero si se le combina adecuadamente con el acero, pues es uno de los sistemas estructurales más usados en la actualidad y en el futuro, ¿no? En mi opinión es el futuro el concreto. La mayoría de los edificios altos pues están hechos de concreto, ¿no? A veces se les combina con acero, o sea, no con la varilla, ¿no? Sino que vigas o columnas metálicas, o sea, un uso mixto. Pero en realidad el concreto pues es prácticamente el futuro, a menos que pues que se inventen ahí aceros o con módulos de elasticidad un poco más altos, ¿no? Ya que tenemos aceros con resistencias cada vez mayores, pero la elasticidad la mantienen, es decir, o sea, aumentan la resistencia pero mantienen la misma rigidez. Entonces, eh, al hacer o construir edificios muy altos, pues la flexibilidad del acero pues es un problema, ¿no? Más bien por cuestiones de servicio, ¿no? Entonces, pues prácticamente el concreto es hoy por hoy uno de los sistemas más utilizados y en el futuro pues también, ¿no? Eh, ¿Qué usos tiene? Pues tiene una gran gama de usos, ¿no? En obras urbanas, pues edificios de oficina, hoteles, centros comerciales, puentes, viviendas, comercios, etcétera. Y por obras hidráulicas, pues canales, sifones, puentes, canal, presas, etcétera. Y pues obras carreteras, puentes, alcantarillas y entre otras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues tiene mucho uso, mucha aplicación. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del acero, algo que no se menciona aquí, es que el concreto pues adapta la forma de la cimbra, ¿no? En todo caso, cuando los arquitectos por ahí tienen estructuras o edificaciones ahí con formas un poco complejas, pues la mejor manera de resolverlas es con concreto, ¿no? Ya que el concreto pues se adapta a la forma que nosotros queramos. En cambio, moldear una viga, una columna de acero, pues sería muy complicado, ¿no? Entonces ahí es algo adicional de lo que es el concreto, ¿no? Ya que en la actualidad pues las estructuras ahí vanguardistas o las, dependiendo del estilo de cada arquitecto, ¿no? que ahí diseña, pues a veces traen cosas complejas que se resuelven fácil con el concreto, ¿no? Algunas propiedades mecánicas del concreto y del acero, en este caso acero de refuerzo, ¿no? He enfatizado en eso debido a que pues hay estructuras de acero que son de vigas y de columnas de acero, ¿no? En este caso, cuando hablemos de acero, nos vamos a referir al acero de refuerzo que lleva el concreto, ¿no? Y no a elementos estructurales solo de acero, ¿no? Como son los perfiles W, columnas cuadradas, circulares. Entonces, según el ACI, el módulo de elasticidad del concreto es 15.100 por la raíz de F'C. Es algo interesante, ya que ustedes pueden recordar que el acero tiene un módulo de elasticidad que es el mismo, ¿no? Dependiendo, aunque el acero tenga mayor resistencia, el módulo de elasticidad es el mismo. En este caso es 2 millones aproximadamente, o 29.000 KSI. Si lo recuerdan por ahí en problemas de mecánica de materiales que manejaban la elasticidad del acero. Nunca cambia, ¿no? Cambia la resistencia, eso sí. No, tenemos aceros grado 36, grado 42, grado 50, grado 60, 65.
pero eso es la afluencia, ¿no? La resistencia, pero la elasticidad es la misma, ¿no? En cambio en el concreto pues es variable, ¿no? Dependiendo de su resistencia a la compresión, el F'C pues varía. El modelo de Poisson, punto 20, resistencia a la compresión, F'C, recuerden que esta es la resistencia a los 28 días o resistencia de diseño. Oscila entre 100 y hasta 1000, ¿no? O sea, obviamente 100 incluso puede hacerse mezclas un poco de menor resistencia, pero no tienen uso estructural, ¿no? Incluso el 100 pues tampoco, ¿no? No creo que tenga mucho uso, ya que los castillos, dalas de lo que es la mampostería, pues establecen un mínimo de 150. Este tipo de elementos o esta resistencia se usan en plantillas, ¿no? Cuando queremos ahí aislar un poco los elementos de cimentación, zapatas, contratraves, pues de la humedad, ¿no? Se hacen unas plantillas de una resistencia de un concreto pobre, se le llama, que oscila entre los 80 y los 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y pues obviamente concretos de 1000 pues son concretos especiales de alta resistencia para estructuras muy altas, ¿no? Los elementos, las resistencias de concreto normales con las que podemos diseñar estructuras convencionales, pues oscila entre 200 y 250, ¿no? Ya 300, 350 pues ya son un poquito, estructuras un poco más altas, y pues ya los concretos de 1000 o incluso actualmente hay concretos de mayor resistencia, pues ya son para estructuras muy altas, ¿no? Entonces esa es la oscilación más o menos de la resistencia. Les digo, lo mínimo para castillos Dallas 150, lo mínimo para una losa, columna, un elemento estructural 200, ¿no? Ya cuando se usan menores resistencias son para usar plantillas o cosas no estructurales. El peso volumétrico del concreto reforzado, 2400 kilos por metro cúbico, ¿no? Muy importante para considerar el peso propio. Y pues el acero, obviamente acero en general, ¿no? Aquí, pero hablando de la varilla corrugada o de acero de refuerzo, ¿no? La elasticidad, pues como ya lo comentaba, 2.100.000, que pues no es un valor, es un poquito menos, ¿no? Igual para los fines de cálculo lo vamos a cerrar en 2 millones, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia a la afluencia, pues dependiendo, ¿no? Aquí vamos a usar lo común, lo típico, que por ejemplo cuando se usa alambrón, más o menos 2300, 2800 más o menos de fluencia. La varilla corrugada grado 42, 4200, y el Armex y la malla electrosoldada como mínimo 5000. Algunos manuales o algunos bueno, pues sí, manuales de algunas empresas que lo fabrican, pues no especifican exactamente cuánto es, sino que solamente dicen como mínimo 5000. O sea que generalmente es mayor, ¿no? Pero tampoco te dan un valor exacto. Entonces, pues conservadoramente podemos tomar 5000. Y lo que es el peso volumétrico, pues 7850 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ese es el peso del acero. Bien, entonces esas son las propiedades en general de lo que es el concreto del acero, que van a trabajar en conjunto. Bien, esto vamos a tocar un poco de los reglamentos y metodologías de diseño que ya debieron haber visto en lo que es diseño 1. Pues en los reglamentos tenemos el ACI 31814, que es el reglamento estadounidense, y también tenemos aquí las normas técnicas complementarias del DF, que ambos reglamentos, la ACI ya sacó el 19 hace poco, y las normas técnicas sacaron las normas técnicas unas nuevas también recientemente, ¿no? Pero vamos a trabajar con esta de la ACI 14. Y como dice aquí, vamos a usar en este curso toda la metodología y fórmulas, las fórmulas de la ACI. Metodología de diseño, pues las han de recordar, el LRFD, o en español pues no se escucha bien, ¿no?
de FCR, pues un poco raro. El LRFD, que así se conoce generalmente, ¿no? Que es el diseño por factores de carga y resistencia. Y el ASD, que es el diseño por esfuerzos permisibles. La metodología más utilizada actualmente es el LRFD, por lo que en este curso se trabajará con esta, la cual consiste en aumentar las cargas por factores mayores o iguales a la unidad y reducir las resistencias con valores menores o iguales, en todo caso, a la unidad, ¿no? Esta metodología pues consiste en que las cargas o elementos mecánicos aumentan, mientras que las resistencias se castigan un poco y con unos factores phi de reducción, ¿no? A los factores que aumentan las cargas se le conoce como combinaciones de carga, ¿no? O combinaciones de diseño. El ACI tiene las siguientes. Más bien el ACI, el AISC, ya que son tomadas del manual del ACE, ¿no? Entonces, tanto para acero y concreto es la misma. Estas cargas las saqué del ACI. Por ejemplo, también se los voy a mandar. Lo que es el ACI 318-14. Y las combinaciones vienen en la página 67, creo. Aquí está, ¿no? Combinaciones de carga en la tabla 5.31. Aquí se ve un poco, perdón, un poco borrosa. Pero pues de ahí la tomé, ¿no? Básicas, se les conoce, son 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Perdón, 7. 7 combinaciones. Y pues obviamente de ahí se deducen un poco más, ¿no? La primera es 1.4 de la muerta. La segunda es 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva más 0.5, ya sea de la LR es viva de azotea, S es nieve y R es lluvia. Acá abajo vienen las definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si donde estamos hay una carga de nieve, pues obviamente la carga de azotea siempre va a ir, ¿no? Porque es la que se mete en las azoteas. Entonces, si tenemos una casa, por ejemplo, de 2 niveles, el entrepiso va a llevar carga viva, mientras que la azotea va a llevar el LR, ¿no? De roof. Pero si también en esa zona hay nieve, entonces de aquí, de la segunda combinación, se van a desprender dos. O sea, una que sea 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva más 0.5 de azotea, y en otra sería 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva más 0.5 de la nieve, ¿no? Ya que dice o sea, diciendo si hay nieve y si hay lluvia. Entonces aquí pueden ser, en todo caso que hubiera los tres casos, sería una considerando 0.5 de azotea, otra considerando 0.5 de la nieve y otra considerando 0.5 de la lluvia. Por eso les digo que son 7 básicas, pero de ahí se pueden desprender más combinaciones, ¿no? Obviamente aquí en Sinaloa, por ejemplo, no vamos a diseñar con nieve, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Cómo están los climas. Ahí luego anda nevando por acá. Bien, la siguiente, pues, así sucesivamente, ¿no? 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva de azotea, o nieve o lluvia, más 1 de la viva más, o en todo caso 0.5 del viento, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada combinación. Y pues aquí lo típico, ¿no? Las definiciones normales: muerta, viva, viva de azotea, la S es de nieve, la R es de lluvia, W de viento, E de sismo, de earthquake, ¿no? Que están en inglés. Entonces, bien, entonces esas son las combinaciones, ¿no? Aquí está lo que es la definición de cada una de ellas: carga muerta, carga viva de azotea, nieve, lluvia, viento y lo que es el sismo, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría pues son cargas mayores, o sea, que amplifican la carga: 1.4, 1.2, 1.6, en algunos casos 0.5, pero donde no es la carga primaria, ¿no?
En todo caso, ustedes se pueden preguntar aquí, en la última combinación, aunque la carga primaria es 1 para esta de lo que es viento y es sismo, ¿no? Pero en ocasiones es más crítico un factor menor a la unidad. Por ejemplo, aquí el factor que se está reduciendo es la carga de gravedad, mientras que la carga lateral es unitaria. Entonces es más crítico que la carga de gravedad sea más chica porque tenemos carga lateral. Mientras más grande sea la carga de gravedad, pues menos efecto tienen cargas laterales, ¿no? Entonces por eso en este caso es más crítico considerar un factor de 0.9 para la carga de gravedad, que es la muerta, cuando existen cargas laterales, porque el volteo puede ser mayor, ¿no? Por eso en este caso, si este factor de 0.9 hace que la combinación sea más crítica, ¿no? Entonces el punto de las combinaciones es considerar un caso, el caso más desfavorable. Entonces a veces sí es el factor menor a la unidad, pero pues esa es la justificación, ¿no? Que mientras más chico sea este, pues más crítico es el momento de volteo. Bien, entonces luego tenemos los factores de reducción, ¿no? Los factores que reducen las resistencias varían según el elemento mecánico que esté actuando. O sea, dependiendo si es momento flector, torsión, cortante, aplastamiento. Entonces, esta tablita también es del ACI, creo que viene en la página del PDF. Aquí está, ¿no? Factores de reducción de resistencia. Esas son los factores phi, ¿no? Que están aquí. Entonces, cuando, por ejemplo, si es flexión, es variable, ¿no? Dependiendo. Si rige la compresión, si rige la tensión o si es una zona de transición. Aquí nos dice solamente que es 0.65 a 0.9, ¿no? Pero esa tablita creo que está más abajito. Aquí está, ¿no? Va a depender de la deformación del acero. Si es controlado por compresión, si es controlado por tensión o si hay una transición. Vamos a tomar la ecuación, ¿no? Entonces, si el refuerzo es en espiral o si es en otro, pues que serían los rectangulares o triangulares o grapas. Vamos a usar estas ecuaciones. Entonces va a depender de la formación del acero en tensión, ¿no? Entonces, si es flexión, que es para el caso de viga, vamos a usar este criterio, ¿no? Si es cortante, 0.75 es un factor ya establecido, no varía. Torsión tampoco, aplastamiento, anclaje de postensado, carteras y ménsulas y elementos de concreto simple. Fíjense aquí que sí existen, pero son muy raros. Y anclaje en elementos de concreto. Entonces aquí están los factores. Fíjense que la mayoría, bueno, todos son menores a 1. El más cercano a 1 es 0.9, pero fíjense que hay factores de hasta 0.65, 0.45, o sea, estamos reduciendo si por ejemplo aplicamos el 65, estamos reduciendo un 35% la resistencia, ¿no? Lo estamos castigando casi a la mitad. Si usamos acá por ejemplo 0.45, estamos castigando a más de la mitad la resistencia del elemento, ¿no? Entonces estos son los factores de reducción de resistencia del LRFD, ¿no? Entonces, dependiendo que estemos diseñando, pues vamos a aplicar lo que es el factor, ¿no? Para que el diseño sea adecuado, la resistencia del elemento estructural reducida por el factor phi debe ser mayor que las cargas mayoradas a las combinaciones de carga. Es decir, el momento, bueno, la carga o la resistencia debe ser mayor a la demanda o a la carga, ¿no? Esa es la metodología para que esto cumpla. En el caso de vigas, pues sería que el momento resistente sea mayor al momento último, ¿no? Esa sería la condición. Si no se cumple, pues no
no es satisfactorio el elemento o las dimensiones o el acero, hay que modificar algo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que es la introducción. Varias de estas cosas ustedes ya las sabían un poco en cuestiones de metodologías, que lo vieron en diseño 1. Las propiedades tal vez no, pero pues el concreto también, definiciones, eso ya más o menos hay que recordarlo nada más. Bien, entonces entramos a lo que es el diseño de vigas. Vamos a ver un poquito lo que es una pequeña introducción. Las vigas son consideradas elementos estructurales que trabajan principalmente a flexión, pero también actúan cargas axiales, cortantes y momentos torsionantes, ¿no? Generalmente en las vigas la carga axial es, para que se considere una viga, es muy pequeña, ¿no? Por ahí tal vez alguno de ustedes ha escuchado o se las imagina, ¿no?, como elementos horizontales, pero no es del todo cierto, ¿no? La definición nunca dice que es un elemento horizontal o vertical, simplemente es un elemento que trabaja principalmente a flexión. Entonces, que también tiene cargas axiales en menor proporción ahí, ¿no? O sea, cargas axiales pequeñas, ya que si tuviera cargas axiales muy grandes, pues ya sería una columna. Y pues cortantes y torsiones sí existen en las vigas, ¿no? Bien, vamos a entrar un poco aquí a lo que son los requisitos de resistencia y funcionamiento. Son especificaciones del ACI para que haya un funcionamiento adecuado, ¿no? Y que las fórmulas que aplicamos pues sean acorde, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros calculamos la resistencia de una viga con lo que nos da el ACI, pero al momento de colar dejamos por ejemplo, huecos en la viga, debido a que dejamos las varillas muy juntas, entonces la resistencia no es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplimos con los requisitos de funcionamiento. Entonces es importante que todo esto se cumpla para que la resistencia que calculamos pues se apegue un poco, ¿no? Entonces resistencia mínima a la compresión de vigas es 200. Es un poquito más, ¿no? La mayoría de los de lo que viene aquí es sacado del ACI, solamente que el ACI lo maneja en sistema de megapascales, ¿no?, o PSI. Entonces hacer la conversión no son valores exactos en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces la resistencia mínima es como 207 más o menos, casi tirándole a 210, pero podemos cerrarla en 200, ¿no?, como resistencia mínima a la compresión de elementos estructurales. Entonces una viga es un elemento estructural, 200. Recubrimiento lateral sin estar en contacto con el suelo, 4 centímetros. Recubrimiento lateral estado en contacto con el suelo, 7.5 centímetros. Esto aplica para, por ejemplo, contratraves de losas de cimentación. Aplicar este recubrimiento. Estos recubrimientos, bueno, este no, pero este de la cimentación se puede reducir cuando, por ejemplo, dejamos una plantilla, o por ejemplo dejamos algún plástico hule negro que ayuda a reducir la humedad. Entonces en esos casos sí podemos dejar un recubrimiento más pequeño, y así ese recubrimiento que nos estamos ahorrando lo podemos usar en resistencia, ¿no? Tamaño máximo del agregado grueso. También esta tablita es del ACI. El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe exceder al menor de estos tres casos, ¿no? 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado. El encofrado le llama a la cimbra. 1/3 del espesor de las losas. Y 3/4 del espaciamiento mínimo libre especificado entre las barras o alambres individuales de refuerzo. Paquete de barras, refuerzo preesforzado, tendones individuales, paquete de tendones o ductos, ¿no? Entonces el tamaño máximo del agregado es el menor de estos tres casos, ¿no? Entonces nosotros al tener el elemento pues hacemos los cálculos y tomamos
como máximo el mínimo de estos tres, ¿no? Estas limitaciones se pueden omitir si a juicio del profesional facultado para diseñar, la trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de hormigueros o vacíos, ¿vale? Si a nuestro juicio queremos omitir esto, siempre y cuando el elemento que estemos en ese caso colando o rellenando de concreto no va a tener problemas para atravesar por ahí el acero, llegar a todas partes y que no queden huecos, pues se puede omitir, ¿no? Pero fíjense ahí, ¿no? Va a ser responsabilidad de quien lo haga, ¿no? Si nosotros decimos voy a omitir esto y aplico mi criterio y a fin de cuentas algo salió mal, pues la responsabilidad es de nosotros, ¿no? De la persona que está que indicó esas instrucciones, ¿no? De otra manera, pues nos podemos un poco respaldar, ¿no? En que oye, o sea, yo te especifiqué lo que dice el reglamento, entonces a lo mejor se hizo algo mal en campo, ¿no? Pero si a nuestro criterio nosotros decimos, no quiero seguir nada del manual y todo va a ser a lo que yo diga, pues ahí nos estamos echando toda la responsabilidad de lo que pueda pasar en campo, ¿no? Separación mínima, entre varillas es el máximo del diámetro de la varilla o 1 pulgada. Es decir, o sea, a la máxima separación que nosotros podemos poner una varilla, o sea, esta separación, aquí son 5.6 centímetros, ¿no? Pero acá por ejemplo, son 3 centímetros. Entonces, estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, en todo caso, dice la separación mínima es el máximo del diámetro de la varilla o 1 pulgada. Es decir, que si yo uso varillas menores a 1 pulgada, mi separación mínima siempre será 1 pulgada. Entonces, si yo uso varillas del número 3, que son 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, hasta 1 pulgada, la separación que debe haber entre varillas como mínimo es 1 pulgada. Ya si empiezo a usar varillas del número 10, que es de 1 cuarto, o del número 12, que son de 1 y media, pues ya la separación sería el diámetro de la varilla, ¿no? Pero para usar ese tipo de varillas, pues tendrían que ser elementos demasiado grandes, ¿no? O algo no tan convencional, pero sí se puede usar, ¿no? O sea, no le estoy diciendo que no, pero las cosas comunes, ¿no? Casas, plazas, edificios de hasta, no sé, 4 o 5 niveles, pues varillas de pulgada hacia abajo son las más comunes, ¿no? Entonces, podríamos decir que si no usamos varillas mayores a 1 pulgada, la separación entre varillas es 2.54 centímetros o 1 pulgada, ¿no? En este caso, por ejemplo, si quisiera aplicar el criterio, diría, ¿qué varilla estoy usando? 5 octavos, del número 5. Entonces, la separación mínima sería el máximo del diámetro de 5 octavos, que es 1.56 más o menos, o 1 pulgada. Entonces, aquí yo como mínimo debería dejar una 2.54. Entonces tengo 3 centímetros, no hay problema, ¿no? Ya si yo quisiera, por ejemplo, aquí poner otra varilla, yo creo que ahí sí ya no me daría. Vamos a ver. Aquí más o menos, y quitamos esta aquí, y por ejemplo ahí ya la separación, ¿cuánto da? 1.5. entonces aquí yo ya, si quisiera poner 4 varillas ya no sería posible. Entonces ya estaría incumpliendo con la condición de la separación mínima. Aquí por ejemplo si llegara a dejar esto así, al momento de colar, pues obviamente esto está cimbrado de esta manera. Al momento de llegar el concreto aquí, prácticamente se quedaría hasta esta parte, ¿no? O sea, todo esto
esta parte de aquí no entraría concreto. Ustedes pueden decir, a lo mejor entra por este lado, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Puede ser, pero nadie me garantiza que esta parte de abajo va a estar uniforme, ¿no? Entonces, vaya, estructuralmente no es algo problemático, porque en esta parte inferior el acero es el que resiste la tensión, no el concreto, pero el concreto le da el confinamiento a las varillas, las protege de la corrosión. Por ejemplo, si en todo caso quisieran, por ejemplo, rellenar esta parte que quedó hueca aquí, vamos a suponer que el concreto llegó, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Pero esta parte de aquí quedó hueca, esta parte. Al momento de que se desimbre todo esto, pues a lo mejor quieren tumbar esta parte y resanarla con yeso, ¿no? Con el aplanado. Pero por ejemplo el yeso corroe el acero. O sea, si ustedes ponen directamente yeso sobre el acero, se lo va a comer. Entonces lo va a empezar a oxidar, y pues al poco tiempo estas varillas van a estar oxidadas y pues obviamente la resistencia de la viga pues va a ser muy baja, ¿no? O sea, este acero va a estar muy dañado, muy golpeado. Entonces el momento que nosotros calculamos no va a ser el que va a estar en campo actuando, ¿no? Lo mismo le va a pasar al estribo. Entonces eso es muy común, lo hacen en campo, ¿no? Cuando al momento de colar losas, vigas, que abajo queda el acero expuesto, lo que hacen es rellenarlo con el yeso. Entonces ese es un error muy grande, ya que el yeso corroe el acero. Entonces, pues no sé, deben de hacer algo ahí, poner a lo mejor otra solución, un metal desplegado y poner algo de cemento arena y después el yeso o algo que se les ocurra en campo. Pero pues no siempre lo hacen así, ¿no? Llega la persona que va a poner el aplanado y arremanga parejo, ¿no? Si el residente de campo no se dio cuenta o no tiene ese conocimiento de que el yeso corroe el acero, pues pueden pasar esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante las separaciones entre varillas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para la funcionalidad del elemento, ¿no? No solamente para vigas, ¿no? Para columnas, losas, zapatas, todo elemento estructural que estemos diseñando y en campo queremos que se haga bien, ¿no?